Estamos a 19 de mayo del año 2023 y hoy voy a comentar y a refutar un vídeo debate que hace 2 semanas se tuvieron en un canal de YouTube, dos individuos, un hereje arriano llamado Henry Jaimito y un hereje trinitario que forma parte de una religión falsa, diabólica, que se hacen llamar los adventistas del séptimo día. Y el debate que tuvieron fue sobre el asunto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es una persona divina o no lo es, o es una fuerza activa de Dios, es el poder de Dios, o es una tercera persona divina a la cual tengamos que adorar y glorificar. Ese es el tema del debate que tuvieron estos dos. Solamente he dejado los audios del hereje trinitario adventista del séptimo día, el cual se llama Dani Chacón. Entonces vamos a ir escuchando los audios de este individuo. Los audios de Enrique Jaimito los he quitado porque en este punto, pues él y yo, en el tema del Espíritu Santo, creemos exactamente lo mismo. Que el Espíritu Santo, tal como enseña la Biblia, se trata sencillamente del poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, y de ninguna manera es una persona divina, ya que nunca se le adora ni nunca se le da gloria en la Biblia, jamás. Y la Biblia, como voy a demostrar bien claro en este vídeo, pues se refiere al Espíritu Santo como una fuerza, la fuerza de Dios, el poder del Altísimo, como voy a demostrar. Y sin embargo, Dani Chacón, este hereje trinitario, enseña que no, enseña lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Y el resto de iglesias falsas, mal llamadas evangélicas, enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso la doctrina pues la han tomado de su madre espiritual, de su madre católica romana, de esta gran ramera de Roma, de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. De ahí es donde han tomado, repito, no de la Biblia, de ninguna manera lo han tomado esta enseñanza falsa de la Biblia, sino que la han tomado de esta iglesia diabólica y falsa, que es la Iglesia Católica Romana. La doctrina del falso Dios trino, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pues en este vídeo voy a exponer la verdad, lo que enseña la Biblia sobre este tema, y voy a refutar todos los argumentos falsos, diabólicos, dados por Dani, el trinitario Dani Chacón, en este vídeo. De modo que vamos a comenzar escuchándole. Mi nombre es Dani Chacón, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Costa Rica. Bueno, el tema que es bastante curioso, ¿el Espíritu Santo es una persona, sí o no? ¿Por qué? Leí un artículo, antes en la mañana, repasando el tema, que decía que no es una persona, que es Dios. O sea, porque persona se está refiriendo más que todo a un término humano, por así decirlo, a alguien con cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que cree usted? ¿Que Dios, el Padre, Dios no es una persona? O sea, dice este individuo, esta pobre criatura, he leído un artículo que dice que el Espíritu Santo no es una persona divina, pero que es Dios. O sea, ¿qué pasa? ¿Que es que Dios no es una persona divina? O sea, ya comienzo diciendo, esta pobre criatura, este hereje trinitario, ya comienza diciendo una soberana imbecilidad, una idiotez absolutamente estúpida, sin sentido. Si Dios el Padre es una persona divina, pues claro que es una persona divina. Pero el Espíritu Santo, por supuesto, no es el Dios Padre, es el Espíritu de Dios el Padre. Como voy a demostrar, ese es el Espíritu de Dios, eso es el Espíritu Santo, el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, eso es el Espíritu Santo. Y por supuesto el Espíritu Santo, pues no es imposible que sea una persona divina, es algo que Dios el Padre tiene, pero el Dios el Padre celestial, el Dios supremo, por supuesto, que es una persona, es un ser personal, es un Padre celestial, pues claro que es una persona divina. O sea que ya comienza diciendo este pobre hombre, esta criatura, una idiotez de marca olímpica. Bien, seguimos escuchando. Lo podríamos cambiar al si el Espíritu Santo tiene personalidad, sí o no.
En la Biblia se personifica el Espíritu Santo, como voy a demostrar en este vídeo de respuesta, de estudio. Es personificado el poder de Dios, igual que la Biblia personifica muchas cosas que no son literalmente personas. Por ejemplo, la Biblia pues también personifica las piedras, personifica la sabiduría, personifica la sangre, personifica los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas cosas son personas literales. Eso se llama en la Biblia la personificación, que es una figura literaria, se utiliza mucho en la Biblia y repito que es la personificación. Se habla de cosas impersonales como si fueran personas. Exactamente lo mismo ocurre con el poder de Dios, con esta fuerza de lo alto, que es el poder del Altísimo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es personificado en la Biblia, pero por supuesto sin ser una persona divina literal. ¿Por qué no es una persona divina literal? Bueno, pues ya lo he dicho hace un minuto, porque jamás en la Biblia ni se le adora ni se le da gloria. Si el Espíritu Santo fuera una persona divina o fuera Dios, como enseñan otros herejes, pues sencillamente se le adoraría y se le daría gloria, pero resulta que en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. En la Biblia se adora y se da gloria al Dios Padre, que es el Dios Supremo. En la Biblia también se da alabanza, gloria, honra, poder al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, pero no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se dé gloria, se dé alabanza, se dé honra o se dé adoración al Espíritu Santo. No existe ni uno. Ahí tenemos la prueba absoluta y totalmente irrefutable de que no se trata de una tercera persona divina, sino el poder de Dios. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo es Dios o es una tercera persona divina, pues están mintiendo, porque no existe ni un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Bien, seguimos. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos firmemente que el Espíritu Santo tiene esa personalidad, que es un ser pensante. El problema es que estas pobres criaturas, estos falsos cristianos trinitarios, están confundiendo la personalidad, el ser una persona, lo confunden con la personificación, que son dos cosas totalmente diferentes, son muy diferentes. Una cosa es la personificación y otra cosa es ser literalmente una persona. Y esto pues lo confunden, no lo entienden estos herejes, estos falsos cristianos trinitarios. Repito, en la Biblia se personifican muchas cosas, pero sin ser personas. El agua, la sangre se personifica, dan testimonio, por ejemplo, se personifica la sabiduría, se personifican las piedras, se personifica, por ejemplo, la sangre. O sea, ninguna de esas cosas son personas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Caín, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa? Que la sangre era literalmente una persona que estaba hablando, la sangre de Abel. Era una persona que estaba gritando, estaba clamando a Dios. Pues según estos falsos cristianos trinitarios, la sangre tiene que ser literalmente una persona, porque la Biblia dice que habla, que clama. Eso se llama la personificación, y es lo que no entienden estas pobres criaturas trinitarias engañados por el diablo. Están confundiendo la personificación con ser una persona literal. Dios el Padre sí que es una persona literal, una persona divina. El Señor Jesucristo también es una persona divina, es un Dios, es un ser personal, pero el Espíritu Santo jamás en la Biblia se le identifica como una persona. Es personificado ese poder de Dios, como voy a demostrar. Pero eso no significa que sea una persona. En la Biblia, repito, se personifican muchas cosas que no son personas y sin embargo son personificadas. Exactamente lo mismo ocurre con el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es personificado, pero sin ser una persona divina literal. Seguimos. Un ser vivo, por así decirlo, y que tiene esa capacidad. La primera capacidad que nosotros notamos en cualquier ser vivo, en cualquier persona pensante, ser inteligente, por así decirlo, es la de tomar decisiones. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28, narra de la siguiente manera: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas que sean necesarias. O sea, le ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, está igualando la capacidad de raciocinio del Espíritu Santo con la de nosotros, al menos lo está comparando. Otro pasaje que
Bien, vamos a leer ese texto bíblico, vamos a refutar, a destrozar el argumento falso diabólico que ha dado este falso cristiano trinitario. Vámonos al texto ese de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo, Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Como puede ver en este texto, pues estaban hablando los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén y dijeron que le pareció bien al Espíritu Santo, es decir, al poder del Altísimo, porque es el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como luego vamos a ver. Pues le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos, a los apóstoles, no imponer a los gentiles que se convertían a Cristo, esas cargas, eso de guardar la ley. Obviamente los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, como judíos que eran, estaban utilizando esa figura literaria que es la personificación que ya he explicado hace unos minutos para poder referirse al Espíritu de Dios, al poder del Altísimo. Los apóstoles pues sencillamente mencionaron al Espíritu Santo como si se tratara de una persona, pero sin serlo. Ya que los apóstoles sabían muy bien que el Espíritu Santo es el poder, es la energía del Dios Padre, como voy a demostrar ahora seguidamente. Los apóstoles de Cristo jamás enseñaron esa doctrina herética antibíblica inventada por la Iglesia del diablo en la tierra de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Los apóstoles jamás fueron de ninguna manera unos herejes trinitarios. Vamos a ver con estos textos que voy a leer cómo hasta el propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Mire, pongan atención. Mire, abran sus Biblias, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 49. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, mire lo que dice, de poder desde lo alto, o como dicen otras versiones, de una fuerza de lo alto. Hasta que seáis investidos de poder, de fuerza desde lo alto. ¿A qué fuerza, a qué poder se estaba refiriendo Jesús? Bien, pues vámonos a Hechos, capítulo 1, verso 8. Veamos lo que dijo también Jesús. Hechos 1:8. Le dicen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero resulta que si nos vamos a otras versiones bíblicas, por ejemplo, una versión católica muy famosa y muy buena, que es la Nueva Biblia Española. ¿Saben cómo la ha traducido este versículo? Pero recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. O sea, el propio Jesús enseñó que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, el poder del Altísimo. Como dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. No se estaba refiriendo a dos cosas diferentes, es lo mismo. Primero, repito, lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Exactamente lo mismo que dijo Jesús en estos pasajes que acabo de leer. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Ahí lo dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder, es una fuerza. Lo dice Jesús bien clarito, lo dijo el ángel, por lo tanto enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Es una mentira del diablo, una repugnante mentira satánica que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús sobre el tema del Espíritu Santo. Es una fuerza. Ahí lo dice. El pasaje que he leído de Lucas, capítulo 24, y este pasaje de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una fuerza. Es una fuerza activa de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Y lo dice, lo enseña hasta las mejores traducciones católicas de la Biblia. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Hasta la propia Biblia católica de la Nueva Biblia Española así lo ha traducido el pasaje de Hechos 1:8. Una fuerza. Cualquiera lo puede comprobar, que crean que yo no me lo estoy inventando. Vayan a la versión esta católica de la Biblia, la Nueva Biblia Española, y váyanse a Hechos 1:8. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo.
hasta los propios teólogos católicos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Dios, el poder de Dios. Si los apóstoles o el propio Jesús hubiera sido un hereje, un embustero trinitario, pues Cristo nunca hubiera dicho esas palabras. No, nunca lo hubiera llamado al Espíritu de Dios una fuerza. Si Jesús hubiera sido un mentiroso trinitario, como son estos falsos cristianos, él jamás de los jamases hubiera dicho que es una fuerza. Así de simple. Con lo cual, con esto que acabo ya de decir, pues queda demostrado de forma irrefutable que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, sino que es una fuerza, el poder del Altísimo. Que sí, que es personificado varias veces en la Biblia, de la misma manera que la Biblia personifica otras cosas, pues que no son personas literales, como la sangre, el agua, la sabiduría, las piedras, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano trinitario. La de que el Espíritu Santo tiene capacidad de decisión, tiene capacidad de voluntad, es 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que narra de la siguiente manera. Porque todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene esa capacidad de... Bueno, primero, el texto no habla del Espíritu Santo por una parte, sino del Espíritu. Está hablando de los dones del Espíritu. De los dones que el Espíritu, que este Espíritu ha dado a la Iglesia. ¿Y quién es el que dio los dones a la Iglesia? ¿Es el Espíritu Santo? Dice ese texto que acaba de leer este embustero, este falso cristiano trinitario. ¿Dice el pasaje que es el Espíritu Santo el que da los dones? No. No. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver ahora, bien clarito, quién es el que da los dones espirituales a la Iglesia. Vamos a ver si es el Espíritu Santo o es el propio Señor Jesucristo. Vamos a desenmascarar la mentira que acaba de decir este sujeto. Mire, vámonos, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer a partir del verso 7. Vamos a leer. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjate que no está mencionando, no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu, del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu, no dice por el Espíritu Santo, pongan atención, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Dónde menciona aquí el Espíritu Santo? Yo le regalo a usted 10.000 euros y me dice dónde menciona en este texto que acabo de leer, del apóstol Pablo, dónde menciona el Espíritu Santo. Ahí dice el Espíritu, que es el que da estos dones espirituales a la Iglesia. ¿Y quién es el que da los dones espirituales a la Iglesia? ¿Quién los dio? Bueno, pues vamos a saberlo bien sencillito leyendo el siguiente pasaje. Abran sus Biblias en el siguiente texto. Abran la Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, de ese don que lo da ¿quién? Que lo da Cristo. Estos dones no los da el Espíritu Santo. Aquí dice Pablo, dice que los da Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, refiriéndose a Jesús, y dio dones a los hombres. ¿Quién dio estos dones espirituales a los hombres? Pero se dice que es Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Dio dones a los hombres. ¿Quién los dio? Cristo. ¿Dónde dice que los dio el Espíritu Santo? Los dio Cristo. Entonces, ¿por qué en ese pasaje de 1 Corintios que he leído hace unos minutos dice, se le llama el Espíritu? Fíjese que no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu. ¿Por qué a este Señor Jesucristo, que es el que da los dones, el que dio los dones a la Iglesia, por qué se le llama el Espíritu? Lo hace uno y el mismo Espíritu. ¿Por qué a Cristo se le llama el Espíritu? Bien, pues vámonos, abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Vamos a ver si Cristo
¿Es o no es un espíritu que da vida, un espíritu edificante? 1 Corintios 15:45 dijo Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán es Cristo, espíritu vivificante. Anda, si se le llama espíritu a Cristo resucitado, un espíritu que da vida, eso es lo que significa espíritu vivificante. Y es este espíritu vivificante el que da los dones espirituales a la iglesia, el que dio esos dones, los dones a los hombres. Fue Cristo, el Espíritu. ¿Dónde dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien da los dones espirituales? En ninguna parte, eso es una pura mentira. Eso es una fábula mentirosa que repiten estos falsos cristianos trinitarios, como por ejemplo este sujeto. El Dani, creo que se llama. Eso es una mentira del diablo. No es el Espíritu de Dios el que da los dones espirituales, Dani. Usted está mintiendo. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Pablo, que es Cristo quien dio los dones a los hombres. Subió al cielo, él ascendió al cielo y dio dones a los hombres. ¿Qué dones? Los dones espirituales. Ahí lo explica Pablo luego en 1 Corintios, que es el Espíritu el que da estos dones. ¿Y cómo se le llama a Cristo resucitado? El Espíritu. El apóstol Pablo no dijo jamás que fuera el Espíritu Santo el que dio los dones a los hombres. Es decir, que es el Espíritu Santo quien da los dones a los hombres, como dice usted, pues es una mentira del diablo. Es una doctrina diabólica y apóstata. Es únicamente el Señor Jesucristo quien dio los dones espirituales a su iglesia. De ninguna manera fue el Espíritu Santo. Fue el propio Cristo el que da los dones a su iglesia, como acabo de demostrar de forma irrefutable. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano trinitario. O sea, esa capacidad de decisión que es vital para cualquier ser humano pensante, por así decirlo, y nosotros creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos que pensar y que creer que, o sea, Dios también tiene esa libre decisión y ese libre pensamiento. Por otra Bueno, el problema de esta gente, de estos falsos cristianos, que no entienden la expresión que Adán fue hecho a imagen y semejanza, el varón, porque la Biblia dice que solamente el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Solamente el varón tiene la imagen de Dios, no la hembra. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde diga que las mujeres tienen la imagen de Dios. Esto lo dijo bien claro el apóstol Pablo, que es el varón el que fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué significa eso de hecho a imagen de Dios? La imagen y semejanza, pues sencillamente un parecido físico. Eso lo leemos bien clarito en el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Es decir, que Dios, el Señor Jesús, cuando bajó a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra, pues lo creó con un parecido físico a los dioses, al Padre y al Hijo. Con un parecido físico, con una forma física parecida a la de Cristo y a la de Dios el Padre. Así de simple. Eso es lo que significa imagen y semejanza. Es como cuando Adán tuvo un hijo, y lo dice bien clarito el Génesis, capítulo 5, y le puso de nombre Set, y fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Adán tuvo un hijo llamado Set, y fue engendrado a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, que Set tenía un parecido físico a su papá, Adán, así de simple. Se parecía a él y tenía el mismo carácter que él. Pues lo mismo ocurrió con Adán. Fue hecho a imagen y semejanza del Dios Padre y de Cristo, de estos dos dioses. Tenía un parecido físico a ellos. Adán, solamente Adán, el varón. Porque, repito, la Biblia jamás enseña, no existe ni un solo versículo donde se diga que las hembras, las mujeres, también tienen la imagen de Dios. Y esto vamos a comprobarlo con este pasaje del mismísimo apóstol Pablo que voy a leer. Ponga mucha atención. Mire, abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, y voy a leer a partir del verso 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y atención, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, es decir, el varón, no la mujer, dice él, es imagen y gloria de Dios. Es el varón la imagen de Dios, solo el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Y ahora mira, ¿qué dice de la mujer aquí? ¿Dice también Pablo que la mujer es imagen de Dios? No, dice. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí no dice que la mujer sea también imagen de Dios. La mujer es gloria del varón, no dice imagen y gloria de Dios, ¿no? Cuando habla de la mujer el apóstol Pablo, está diciendo, pero la mujer es gloria del varón. Solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el varón tiene un parecido físico al Dios Padre y a Cristo. Así de simple. Eso es lo que significa en la Biblia la expresión imagen y semejanza. No tiene que ver absolutamente nada, ni con un falso Dios trino, ni nada por el estilo. El varón, es decir, Adán, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque sencillamente tenía un parecido físico tanto al Dios Padre como a Cristo. Bien, vamos a seguir refutando y desenmascarando las mentiras que dice este falso cristiano trinitario llamado Dani. Parte podemos leer otro pasaje que se encuentra en Hechos, el capítulo, en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 4, pasaje bastante particular, pasaje bastante interesante, dice, un día mientras están celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme para mí a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. O sea, el Espíritu Santo habla. Versículo 4. Así enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Entonces el Espíritu Santo aparta a las personas, según este pasaje. Otro pasaje interesante. Bien, vamos a refutar la mentira que ha dicho. Dice que el Espíritu Santo es una persona porque habla. Ahí lo acaban de escuchar. Porque la Biblia dice que habla. Y ha citado este pasaje de Hechos 13, capítulo 13, versos 2 y 3, que ahora voy a comentar. Dice él que como habla, entonces el Espíritu Santo es una persona. O sea, que entonces, según usted, también la sangre es literalmente una persona. Porque la Biblia dice que la sangre habla. La sangre de Abel habla, dice la Biblia. Y en el Génesis dice que esa sangre clamaba a Dios pidiendo justicia. Las piedras, según usted, también hablan, son personas. O sea, la Biblia dice que las piedras hablan. Las piedras hablarían, dijo Jesús. O sea que según usted, también las piedras son literalmente personas. Porque la Biblia dice que hablan. O sea, para que vean la ignorancia a la cual han caído estos falsos cristianos trinitarios, dando un argumento tan estúpido como ese y tan falso. El hecho de que hable, eso no significa que sea una persona. La sangre no es literalmente una persona y la Biblia dice que la sangre habla. La sabiduría habla también, clama por las calles. ¿Qué pasa? Que la sabiduría también es literalmente una persona. Las piedras, según usted, también deben ser personas, porque la Biblia dice que hablan. Los árboles, como los cipreses, los cedros, pues usted debe creer que también son personas literales, porque en Isaías capítulo 14 se dice que los árboles, como los cipreses, los cedros, dan palmas de alegría, hablan, se gozan y hablan. Ahí lo dice, léalo usted. Isaías capítulo 14, entonces, según usted, ¿qué pasa? También los árboles son personas literales, porque la Biblia dice que hablan. Lo que la Biblia está haciendo es utilizar esa figura literaria que se llama la personificación. Se está personificando al poder de Dios, al poder del Altísimo, a esta fuerza activa de Dios, como si fuera una persona, pero sin serlo. Mire, vamos al texto que ha citado este individuo, este hereje trinitario, Hechos 13, versos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, es decir, que habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya hemos visto que el hecho de que diga que habla, eso no significa que sea una persona literal, ya lo he demostrado. Simplemente el texto, repito, está utilizando una vez más
esta figura literaria que es la personificación para referirse al poder del Altísimo, a esta fuerza de lo alto, a esta fuerza activa de Dios. Y mire, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mucho mejor. Si yo digo la radio ha dicho que mañana va a llover. ¿Estoy diciendo que la radio es una persona literal? Porque he dicho que la radio habla. La radio ha dicho tal cosa. Solamente un subnormal, un retrasado mental, un pobrecito subnormal profundo diría que la radio es literalmente una persona, porque la radio habla. La radio, por supuesto, que no es una persona literal. Quien ha hablado es un locutor por medio de la radio. Ha hablado un ser humano, un locutor por medio de la radio. Pues lo mismo significan esos pasajes del libro de los Hechos cuando se dice que el Espíritu Santo habla. Quien habla es el Dios Padre, pero por medio de su poder, de su energía, que es su Espíritu, así de simple. Eso de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea literalmente una persona. Repito, el hecho de que se diga que el poder de Dios, el Espíritu de Dios habla, eso de ninguna manera significa que sea una persona literal. Es Dios, o incluso Cristo, el propio Cristo, quien habló por medio de su poder, de su fuerza, por medio de su espíritu. Es Cristo, una persona quien habla. Ya puse el ejemplo de una radio. La radio ha dicho tal cosa, la radio ha dicho que mañana va a nevar o que va a llover. Pues lógicamente un pobre idiota diría que la radio es una persona porque la radio ha hablado. No, la radio no es una persona literal, es el medio que ha utilizado una persona para hablar y para decir eso. Exactamente lo mismo ocurre con el poder de Dios, el Espíritu Santo. Es el medio que Dios el Padre y el propio Cristo utilizan para hablar al ser humano. Pero de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una persona literal. Solamente un retrasado diría que es un espíritu, que el Espíritu Santo es una persona literal, porque ya ha demostrado bien clarito cómo hasta el propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí lo dice bien claro, que es un poder, es una fuerza el Espíritu Santo. Lo dice hasta el propio Cristo. Aquellos que enseñan que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona divina literal, pues sencillamente están insultando a Cristo, al Hijo de Dios, llamándole embustero. Le están insultando, llamándole mentiroso y por lo tanto lo van a pagar muy caro en el día del juicio. Porque, repito, hasta el propio Jesús enseña bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza. La fuerza, el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu de Dios. De Dios, es algo que Dios tiene. Por eso es que la Biblia se le llama muchas veces el Espíritu de Dios. No que el Espíritu Santo sea Dios, sino que es de Dios. Es algo que Dios, el Padre, tiene. Es su propia energía, su propio Espíritu. Esa es la verdadera enseñanza bíblica sobre el tema del Espíritu Santo. Seguimos desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano trinitario, que forma parte de esta religión diabólica y falsa que se hacen llamar los adventistas del séptimo día. Que nosotros podemos ver es Efesios 4. Vemos que el Espíritu Santo tiene emociones, Efesios 4:30, bueno, que lo podemos ver casi que en memoria, es un pasaje muy conocido: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, no contristar, no entristecer. Y esto es una referencia también. Sencillamente se está personificando a este poder de Dios, a la fuerza de Dios. Por eso dice Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Este poder de Dios, pues se le entristece, se le puede entristecer porque sencillamente se está personificando al poder de Dios. Es como, por ejemplo, abran sus Biblias en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 14. Vamos a ver lo que dice sobre el tema de los árboles. Ya lo he mencionado hace unos minutos, pero bueno, vamos a ir otra vez para tapar el argumento satánico que ha dado este sujeto. Se dice que los cedros y los cipreses se gozan y dan palmas de alegría. ¿Qué pasa? Que los árboles literalmente se gozan, dan palmas de alegría y hablan los árboles. Vamos a leer el texto. Abran sus Biblias en Isaías 14, voy a leer a partir del verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Y mira lo que dice ahora. Aun los cipreses es un árbol, se regocijaron a causa de ti.
del rey de Babilonia, de ese malvado rey de Babilonia que había muerto. Entonces se gozaban, se alegraban esos árboles. ¿Y por qué los cipreses se alegraban, se regocijaban? Dice, y los cedros del Líbano, diciendo, es decir, ¿qué pasa? Que los árboles, estos árboles, los cipreses y los cedros son personas literales porque hablan, mire lo que dicen. Desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Eso lo dicen esos árboles, los cedros y los cipreses. Pero según usted también los árboles son personas literales, porque hablan, eso es lo que dicen. Exactamente es la misma figura literaria que se utiliza en ese pasaje de Hechos de los Apóstoles. La personificación también se conoce como la prosopopeya, es lo mismo. Se hace hablar a cosas impersonales como si fueran personas. Eso es lo que ocurre con los árboles, es lo que ocurre con la sangre, es lo que ocurre con las piedras, es lo que ocurre con la sabiduría, etcétera. Se está utilizando la personificación. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, el poder de Dios. Es personificado. En la Biblia se dice que el Espíritu Santo habla, que este poder de Dios habla, pero de ninguna manera es una persona literal. Sencillamente es el poder de Dios. Quien habla es el propio Dios por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero no que sea literalmente una persona el Espíritu Santo. Eso es tan estúpido como si yo digo que los cedros del Líbano y los cipreses pues también son personas literales, porque aquí en Isaías 14 lo dice bien claro, que hablan, que dicen, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Dice que se gozan, que dan... Ahí lo dice. Por ejemplo, en la traducción bíblica de Dios habla hoy, mira cómo lo ha vertido ese pasaje de Isaías. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de tu ruina, y de la ruina, de la muerte del rey de Babilonia. Y dicen, desde que tú caíste, nadie ha vuelto a cortarnos. Aquí dice que esos árboles se alegran. Y no son personas los árboles. Pues lo mismo, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Eso es lo que dijo Pablo. Igual, se está personificando el poder de Dios, esta fuerza de Dios. Se le puede entristecer de la misma manera que los árboles, también pues se alegran. Se alegraron de la ruina, de la destrucción del rey de Babilonia. Pues igual, se puede entristecer el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Eso se llama la personificación, que no tiene que ver nada con decir que es literalmente una persona. Una cosa es la personalidad y otra cosa es la personificación, y es lo que no entienden estos ceporros, ignorantes y falsos cristianos trinitarios. Están confundiendo la personalidad con la personificación, como son tan ignorantes y prácticamente no saben nada de la Biblia ni de la verdad doctrinal, pues no saben diferenciar. Estos pobres ignorantes e idiotas no saben diferenciar entre la personalidad y la personificación. En la Biblia se personifica al Espíritu Santo, el poder de Dios, pero no es una personalidad, no es ninguna tercera persona divina, tal como ya he demostrado. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano trinitario para seguir tapando su bocaza mentirosa. De Isaías, los que dicen que esto no viene en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 63, versículo 10, vamos a leerle este pasaje, sí, Isaías 63, versículo 10, que narra de la siguiente manera: sin embargo, fueron rebeldes e entristecieron a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, entristecieron. Otra de las funciones... Lo mismo, lo que dijo Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Nada más fíjese que Pablo lo compara a un sello, al Espíritu de Dios, a un sello, sellados. Por lo tanto, si lo compara con un sello, eso significa que no es una persona divina literal, porque si fuera una persona literal, pues no se lo compararía con un sello. En el texto de Isaías 63, que acaba de leer este embustero, este falso cristiano, e hicieron enojar su Santo Espíritu, claro, igual se está utilizando la personificación. Hicieron enojar al poder de Dios, a esta fuerza de Dios. Así de simple. De la misma manera que también se regocijaban, se alegraban los árboles como los cedros o los cipreses, porque había muerto el rey de Babilonia. Dice que se alegraban, se gozaban.
Igual, se está utilizando esta figura literaria que es la personificación y que se utiliza en montones de pasajes de la Biblia. Personificación o prosopopeya, que es prácticamente lo mismo. Tanto personificación como prosopopeya. Se personifica sencillamente el poder del Altísimo, esta fuerza de Dios, esta fuerza activa de Dios, pero sin ser literalmente una persona. Igual que se puede enojar, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por de igual manera, dice Isaías 14, que también se alegraban esos árboles por la muerte del rey, del malvado rey de Babilonia, se alegraban de ello y hablaban. Ahí se les describe a esos árboles como hablando. Entonces, claro, me viene un pobre idiota y me dice, mira, los árboles son personas literales. Porque mira, este texto de Isaías 14 dice que hablan y que se gozan, se alegran. Y va un subnormal profundo, un retrasado mental, y dice, pues mira, son personas literales los árboles. Eso solamente lo puede decir un auténtico enfermo mental, un retrasado mental, un pobrecito subnormal. Pues es lo que son estos falsos cristianos trinitarios, son auténticos subnormales. El hecho de que la Biblia, que el Espíritu Santo se le puede entristecer, se le puede enojar, eso de ninguna manera significa que sea una persona divina literal, por las razones que ya acabo de mencionar. Seguimos escuchando a este falso cristiano. Características humanas que se le da al Espíritu Santo se le da características personales porque se está utilizando, repito, la personificación, que es absolutamente muy diferente, que es todo lo contrario a la personalidad. El problema es que usted y el resto de falsos cristianos trinitarios como usted, repito, están confundiendo la personalidad con la personificación. En la Biblia se utiliza la personificación para hablar del poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios. Y cuando se habla de personas literales, pues se los describe como personas, se llama una personalidad. El Dios Padre es una personalidad, es un ser personal, literal, divino, celestial, igual que lo es el Señor Jesucristo o igual que lo son los ángeles, por ejemplo. Eso sí, son personalidades celestiales, son personas celestiales, personas divinas. Pero no así ocurre con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le personifica, que es muy diferente a la personalidad. Seguimos. Pablo en sus cartas es Romanos capítulo 8, versículo 27, en donde dice, 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que viene aquí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una cualidad humana. Bueno, vamos a refutar la mentira asquerosa, la mentira satánica que acaba de decir este falso cristiano. Ha citado Romanos capítulo 8 y él ha dicho lo siguiente. Ha falsificado la palabra de Pablo, el versículo 26 lo ha falsificado y lo ha citando, él lo ha citado diciendo lo siguiente. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Así? ¿Dijo eso el apóstol Pablo? No, porque en la Biblia dice bien clarito y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí no dice Espíritu Santo por ninguna parte. ¿Y quién es este Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad y quien intercede por nosotros con gemidos indecibles? Bueno, pues vámonos, abran sus Biblias, vamos a ver quién es el Espíritu, este Espíritu que intercede por nosotros ante el Padre. Abran sus Biblias en Romanos 8, vamos a leer a partir del verso 26. Mire, para que vean todos cómo ha mentido, cómo miente este falso cristiano trinitario. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjese que no dice el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. No dice el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Eso no lo dice. Eso es una falsificación satánica que acaba de decir este individuo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero vamos a seguir leyendo. Mire. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Fíjese que no dice el Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora vamos a ver quién es este Espíritu que intercede por los santos. Sigamos leyendo.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice más adelante. Vámonos ahora al verso 33, vamos a leer a partir de ahí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Y mire lo que dice ahora, fíjese qué curioso. El que además, refiriéndose a Cristo, no al Espíritu Santo, sino a Cristo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles? Es Cristo. Por lo tanto, cuando el verso 26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, resulta que este Espíritu, según el verso 34, es el propio Cristo, el que intercede por nosotros a la derecha de Dios. Ahí lo tenemos. Este Espíritu vivificante es Cristo, porque ya lo vimos como en 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo llamó a Cristo resucitado Espíritu vivificante, Espíritu que da vida. Es este Espíritu el que intercede por nosotros a la diestra de Dios. Y es Cristo, de ninguna manera es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Eso es una mentira del diablo, pues enseñada por estos falsos cristianos trinitarios, sean los católicos, sean estos falsos cristianos mal llamados evangélicos, o sean, por ejemplo, estos falsos cristianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que enseñan todos ellos exactamente la misma mentira del diablo, la misma mentira diabólica, de que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Cuando aquí el apóstol Pablo, como acabo de demostrar, resulta que es Cristo el que intercede por nosotros a la diestra de Dios. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es este Espíritu vivificante que es el propio Cristo. De ninguna manera está hablando por ninguna parte del Espíritu Santo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano trinitario. En la cual Él puede interceder por cada uno de nosotros. Entonces, ya hemos visto que es Cristo el que intercede por nosotros ante el Padre, a la derecha de Dios. Romanos 8:34. Está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo, como dice este mamarracho al servicio del padre de la mentira. Seguimos. Sabemos que al Espíritu Santo nuevamente se le dan características humanas. El libro de Hechos, de hecho, sonó bien eso. El libro de Hechos viene muchas referencias de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo manda, que el Espíritu Santo determina. Por ejemplo, en el libro de Hechos, versículo 16. Bueno, ya he refutado esa mentira, ese argumento satánico y estúpido que está dando. En la Biblia también hay muchos textos, hemos visto, donde se dice que los árboles hablan, se gozan y hablan, y sin embargo no son personas literales. Las piedras, también dice la Biblia, que hablan, las piedras hablarán, y las piedras no son personas literales. La sangre habla. Sangre clama, habla, y la sangre tampoco es una persona literal. La Biblia dice también, por ejemplo, que la sabiduría habla, clama por las calles, y sin embargo la sabiduría no es una persona literal. Así que el argumento que está dando este pobre idiota de que el Espíritu Santo es una persona divina literal porque la Biblia dice que habla, pues es un argumento falso y estúpido, porque siguiendo ese mismo argumento satánico, pues entonces también tendríamos que decir que los árboles son personas literales, que la sangre son personas literales, que las piedras también son personas literales, porque todas esas cosas, pues la Biblia dice que hablan. Así que el argumento queda totalmente derrumbado, queda destrozado y hecho picadillo con la propia Biblia. O sea, yo aquí no me estoy inventando nada, yo aquí simplemente estoy citando literalmente lo que enseña la Biblia. Decir que el Espíritu Santo es una persona divina porque la Biblia dice que habla es un argumento estúpido, diabólico y enseñado por los apóstatas de la fe, aquellos que se han apartado de la verdadera doctrina. Seguimos. 16 se dice que el Espíritu Santo les prohibió, por medio del Espíritu Santo, predicar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les impidió, que esa es la correcta traducción, que predicaran el mensaje en Asia. Simplemente que el poder de Dios, pues claro que impide. Y eso no significa que sea una persona literal. Por ejemplo, si yo digo,
una ráfaga de viento huracanado me está impidiendo que yo pueda caminar. Claro, me lo está impidiendo, pero solo un subnormal diría que el viento huracanado es una persona. No es el viento es una energía, una fuerza. Una energía que me está impidiendo que yo pueda avanzar, que yo pueda caminar. Otro ejemplo más. La corriente de un río me está impidiendo que yo pueda nadar contracorriente. ¿Qué pasa? Que la corriente de un río también es una persona literal, porque me está impidiendo que yo pueda nadar. No, no es una persona, la corriente de un río no es una persona literal, es una energía, una fuerza. ¿Qué más podríamos decir? Un cable eléctrico me está impidiendo, o la energía eléctrica me está impidiendo que yo pueda tocar un cable eléctrico. Claro que me está impidiendo, si yo toco un cable eléctrico me electrocutaría, me mataría. Y sin embargo la electricidad no es una persona literal. La electricidad me está impidiendo, me está obstaculizando, me está impidiendo que yo pueda tocar ese cable eléctrico. Pero solamente un subnormal diría que la electricidad es literalmente una persona, ¿no? Es una fuerza, es una energía eléctrica. Y me está impidiendo que yo pueda, por ejemplo, meter los dedos en un enchufe eléctrico, porque si los meto me daría un latigazo, me electrocutaría. Pues igual, cuando dice ese pasaje del libro de los Hechos que el Espíritu Santo impidió que Pablo predicara el mensaje en Asia, en esa región, eso no significa que sea una persona, simplemente que esa fuerza de Dios, ese poder de Dios, impidió que Pablo les predicara en esa región de Asia, así de sencillo. O sea, solamente un subnormal, un retrasado mental podría decir que el Espíritu Santo es una persona porque dice que impidió que Pablo predicara el Evangelio en esas regiones. No. No, simplemente esa energía de Dios, esta fuerza activa de Dios, le impidió que Pablo predicara en esa región de Asia. Igual que, ya repito, la energía eléctrica me impide, la fuerza del viento me puede impedir hacer algo, o la corriente de un río me impide también que yo pueda avanzar. Me lo está impidiendo, pero ninguna de esas cosas son personas literales. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Él puede impedir, obstaculizar, pues que una persona pueda llevar el Evangelio a ciertas zonas, a ciertas regiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Biblia, que simplemente este poder del Altísimo, esta fuerza de lo alto, como enseñó Jesús, le impidió al apóstol Pablo que llevara el Evangelio a esas regiones de Asia Menor. Seguimos. También se le llama consolador, que, o sea, es un detalle muy interesante, porque en el libro de Isaías, el capítulo 51, en el libro de Isaías, capítulo 51, el versículo 12 dice de la siguiente manera: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre, y qué es el mortal al hombre que solo es hierba? Versículo 15: porque yo, el Señor, que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios, cuyo nombre es el Señor tu Dios Todopoderoso. O sea, se le llama a Dios consolador, y al Espíritu Santo se le llama consolador. Misma palabra que se utiliza en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, para referirse a Cristo, cuando se le traducen ahí como abogado, que la palabra es la misma, paráclito. Vemos entonces a través de toda la Biblia, Bueno, vamos a refutar el argumento falso y diabólico que ha dado este sujeto, este mentiroso. El hecho de que al Espíritu de Dios se le llame el otro consolador, lo dijo Jesús: enviaré a otro consolador, es decir, a otro diferente a mí, eso es lo que significa el texto griego, otro diferente a mí que os traiga consuelo, que os consuele. Efectivamente, una persona divina literal, claro que puede consolar. Aquí lo dice el texto de Isaías 51 que acaba de leer este sujeto, que es este Señor Jehová el que trae consuelo, pero también puede traer consuelo algo que no es una persona, algo que es una fuerza. Por ejemplo, yo estoy en el desierto y me viene una ráfaga de aire fresco y me está trayendo consuelo, me está trayendo sosiego, me está consolando esa energía del viento. Y el viento no es literalmente una persona, de ninguna manera. La energía eléctrica, a mí también la energía eléctrica me puede consolar, me trae consuelo, la energía eléctrica. Y sin embargo la energía eléctrica no es ninguna persona. La corriente de un río a mí también me puede traer consuelo, alivio.
me puede traer sosiego y paz la corriente de un río. Y de ninguna manera significa que la corriente de un río sea una persona literal. Simplemente es una energía. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, este poder del Altísimo. Se le llama el otro consolador porque es otro diferente a Cristo, pues que trae consuelo. Claro que trae consuelo el Espíritu de Dios. Nos trae paz, nos trae sosiego, nos trae tranquilidad, nos consuela en nuestras tribulaciones. Eso lo hace el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Eso no demuestra de ninguna manera que sea una persona literal. Repito, en algunos casos sí se puede referir a una persona literal, a una persona divina literal, que nos trae consuelo, nos da consuelo, nos consuela, claro que sí, pero en otros casos no. En otros casos se puede referir simplemente a una fuerza, a una energía que nos trae consuelo. Así de simple. Por eso Jesús lo llamó el otro consolador, refiriéndose a esta fuerza de Dios, a esta fuerza activa de Dios. Lo llamó otro consolador, otro que trae consuelo, otro diferente a mí, porque esa es la palabrita alos, la que se utiliza ahí, la palabra griega, alos, que significa diferente a él, otro diferente a él. Eso es lo que significa la palabrita griega alos que ahí se utiliza. No significa un consolador igual que lo era Cristo. Cristo, por supuesto que consolaba, traía consuelo a sus discípulos. Y Cristo, claro que es una persona. Pero Jesús habló de otro tipo de consolador. No uno igual a él, como enseñan estos falsos cristianos trinitarios, no, sino algo diferente. Otro diferente que es quien también trae consuelo, como es el Espíritu de Dios. Esta fuerza de Dios, el poder del Altísimo, por supuesto que nos trae también consuelo, tranquilidad y paz. ¿De acuerdo? Así que queda totalmente refutado el argumento diabólico y estúpido que ha dado este falso cristiano trinitario. Seguimos. De todo, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Es una extensión de Dios? No. ¿Cómo les explico? Esto lo podemos ver en el bautismo de Cristo. Dice que cuando Cristo se bautizó, dice que Él descendió a las aguas y que Él subió y que del cielo descendió el Espíritu Santo como paloma. No es que sea una paloma, sino que era en forma de paloma y que se oyó arriba una voz. Entonces ahí vemos que son las tres personas de la deidad. Ahora, se oyó una voz, ¿y de quién era esa voz? De Dios el Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Era la voz del Padre Celestial, no el Espíritu Santo. No fue quien habló el Espíritu Santo, eso es una idiotez y una mentira del diablo. Fue el Dios Padre quien se escuchó la voz del Dios Padre desde el cielo. Este es mi Hijo amado, indicando así que era el Dios Padre quien estaba hablando. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él escuchad. Ahí no se habla de tres personas divinas, ahí se habla de dos. Del Dios Padre, se escuchó su voz en el cielo, de Cristo, que era quien se estaba bautizando, y luego se menciona el poder de Dios que se materializó en forma de paloma, pero en ninguna parte se dice que esta paloma hablara, no, simplemente el poder de Dios se materializó en forma de paloma, igual que se materializó como lenguas de fuego. Ahí el día de Pentecostés aparecieron como lenguas de fuego, como un viento recio, también, y también se puede aparecer, se puede materializar como si fuera una paloma, no que sea una paloma, sino como paloma, dice la Biblia. Pero en una parte se dice que esta palomita hablara, no, quien habló fue el Dios Padre, este es mi Hijo amado, etc. Y Cristo era quien se estaba bautizando. Así de simple, se está hablando de dos personas. El Dios Padre, Cristo, y luego el poder de Dios que aparece manifestado, materializado como una paloma. En ninguna parte eso demuestra que el Espíritu Santo sea una persona divina, una tercera persona divina, no, simplemente que el poder del Altísimo se materializó en forma como paloma, que no que fuera literalmente una paloma, no. La fuerza activa de Dios se manifestó como una paloma. Pero ahí no se mencionan, repito, a tres personas divinas, se mencionan a dos, una persona divina, el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, que en ese momento era un hombre, por supuesto, se iba a bautizar, se bautizó en el río Jordán, era un ser humano, un hombre, estaba en la condición de hombre, y luego se menciona al Espíritu de Dios
manifestado como paloma. ¿De acuerdo? Eso de que ahí aparecen las tres personas divinas es una asquerosa y repugnante mentira del diablo. Ahí se habla de dos personas divinas, el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? No se habla de ninguna tercera persona divina. Seguimos. Una última pregunta a responder, que no llevo el tiempo, se me olvidó. Una última pregunta a responder, si al Espíritu Santo se le llama a Dios. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás te ha llenado tu corazón para inducirte a mentirle al Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo no es una cosa inanimada, no es solamente poder, sino que se le puede mentir y quedarte con parte del precio de la heredad. Teniéndola no queda para ti, y vendiéndola no es tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. También, o sea, un detalle importante, ya que veo que no me han dado la alerta y veo que queda más tiempo. Estaba corriendo bastante. Vamos a regular un poquito. El Espíritu Santo tiene otras características. Bueno, vamos a refutar el argumento falso que ha dado este falso cristiano trinitario, el pasaje de Hechos capítulo 5. Es un texto que les encantan a estos falsos cristianos, para decir la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pero aquí no se habla de ninguna tercera persona divina, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a leer el pasaje en primer lugar. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 5, del 3 al 4, 3 y 4, y luego vamos a leer también el verso 9, que es muy importante. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice el verso 9, y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En este texto se dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo y después dice que había mentido a Dios. Y en el verso 9 leemos pues que este Espíritu Santo es el Espíritu, atención, del Señor. Observa atentamente que el texto no dice por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. ¿Dice eso el texto? ¿Verdad que no? Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ¿por qué el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad? ¿No dicen estos falsos cristianos mamarrachos, iglesieros, hipócritas, santurrones, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que había mentido a la supuesta tercera persona divina de la Trinidad? Porque el texto lo que dice es que había mentido a Dios. A Dios. No dice que había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad. Dice a Dios, es decir, ¿a qué Dios estaba refiriendo Pedro? Cuando Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos hablaba de Dios, ¿a quién se refería? Al Padre Celestial. Pues cada vez que el libro de los Hechos habla de Dios, esto lo puede comprobar cualquiera, siempre se refiere al Dios supremo, que es el Padre Celestial, no a ningún falso Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas inventada por la iglesia del diablo en la tierra, esta iglesia satánica que es la iglesia católica. Que el libro de los Hechos, cuando habla de Dios, se refiere solamente al Padre Celestial, usted mismo lo puede comprobar. Léalo en Hechos 2, 22 al 24, verso 36, capítulo 3, verso 13, y verso 15, verso 18, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importantísimo, es crucial que aquellos que están escuchando esta respuesta lo entiendan. Siempre que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de Dios, se refiere al Padre. Se le llama Dios al Padre Celestial, nunca a Jesús. Por lo tanto, cuando Hechos capítulo 5 dice que Ananías había mentido a Dios, se estaba refiriendo solamente
al Dios Padre y no a ningún falso Dios trino inventado por estos hijos del diablo, estos apóstatas, ya sean católicos, evangelocos o adventistas del séptimo día. Porque Pedro, si hubiera sido un hereje, un mentiroso trinitario, como lo es este Dani, y el resto de falsos cristianos como él, pues hubiera dicho, mira, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Eso es lo que hubiera dicho el apóstol Pedro. Ananías jamás mintió a ninguna falsa tercera persona divina de ninguna Trinidad. A quien mintió es al Padre Celestial. Y mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Dios el Padre. Repito, Pedro jamás dijo que Ananías había mentido a ninguna tercera persona divina de una Trinidad. No, había mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial. Porque mentir al Espíritu de Dios es como mentir al mismísimo Dios, al Dios Padre. Así de simple. Si Pedro hubiera sido un mentiroso trinitario, pues lo hubiera dicho bien claro. No has mentido a los hombres, sino que has mentido a la tercera persona divina de la Trinidad. Por lo tanto, ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, este texto de Hechos capítulo 5, no sirve en absoluto para enseñar esta doctrina satánica y apóstata diabólica del trinitarismo, ni para enseñar, por supuesto, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ya que ese pasaje de Hechos 5 no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, ya que Pedro no dijo por ninguna parte que había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Lo que han hecho estos falsos cristianos es falsificar de forma repugnante y satánica estas palabras del apóstol Pedro que leemos en Hechos capítulo 5. Vamos a seguir refutando y desenmascarando las mentiras de este falso cristiano trinitario llamado Dani. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16, que es otro pasaje muy interesante. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Se le llama otro consolador. Esto ya lo he explicado hace unos minutos, lo de la expresión el otro consolador. Alguien diferente a Cristo, algo diferente, no se refiere a alguien igual a mí, no, eso es mentira, eso de que era alguien igual a mí, eso es absolutamente falso y satánico, ya que la palabrita griega que ahí aparece, que es alos, significa otro, alguien diferente, algo diferente, mejor dicho, algo diferente a mí y que también trae consuelo, como es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, como ya he explicado hace unos minutos, por supuesto que este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, trae consuelo a los verdaderos cristianos, nos consuela, nos trae paz, nos trae sosiego, nos trae tranquilidad. Igual que una energía, pues también nos puede traer consuelo perfectamente. La energía del viento, la energía eléctrica o la energía, por ejemplo, la corriente de un río. Pues nos trae consuelo, sosiego, y ninguna de esas cosas son personas literales. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Nos consuela, nos trae consuelo. Eso no demuestra por ninguna parte que se trate de una tercera persona divina. Seguimos. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo hace recordar. Capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, o sea, es alguien externo, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. O sea, el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo testifica, da testimonio. ¿Eso significa que es una persona? El hecho de que diga la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio, ¿eso demuestra que es una persona? Bueno, pues vamos a refutar, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este individuo. Mire, pongan atención a este pasaje que voy a leer. Voy a leer varios textos del Nuevo Testamento, ¿vale? Sobre este tema de dar testimonio. Primero vamos a leer estas palabras de Pablo. Romanos 2, verso 15. Dijo Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Anda, aquí dice que la conciencia también da testimonio. ¿Y qué pasa? ¿La conciencia es una persona literal? No.
Y sin embargo se dice que la conciencia da testimonio, dando testimonio su conciencia, sí, la conciencia de los seres humanos. La conciencia no es una persona literal y sin embargo se dice que da testimonio. Pero vamos más, a otros textos. Romanos capítulo 9, verso 1. Pablo dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio, igual. Y la conciencia no es una persona literal. Sin embargo, Pablo dijo que la conciencia da testimonio. Nuestra conciencia da testimonio. ¿Es una persona literal la conciencia? No, no es ninguna persona literal. Por lo tanto, decir que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que da testimonio, por tanto significa que es una persona divina y literal, es un argumento falso, estúpido y diabólico. El hecho de que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, dé testimonio, de ninguna manera significa que sea literalmente una persona divina. Pero vamos a leer más pasajes. Abran sus Biblias en 2 Corintios 1, verso 12. Dice Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Una vez más, lo vuelvo a repetir. Dice que la conciencia, nuestra conciencia da testimonio. Y nuestra conciencia no es ninguna persona literal. La conciencia no es una persona. Sin embargo, da testimonio. Vamos a leer otro pasaje. Abran sus Biblias en 1 Juan 5:8. Dice, y tres, esto lo dijo el apóstol Juan, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Aquí cuando se dice el espíritu, que el espíritu da testimonio, se refiere a Cristo, y efectivamente, Cristo dio testimonio en la tierra, testimonio del Padre Celestial. Él es el testigo de Dios. Dio testimonio de su Padre. Aquí, por supuesto, se refiere a Cristo, a una persona. Ah, y cuando dice el agua y la sangre, que dice que también dan testimonio. ¿El agua es una persona literal? No. ¿Y la sangre? ¿La sangre es una persona literal? Tampoco. Y sin embargo se dice que el agua y la sangre también dan testimonio. Por lo tanto, dar testimonio no significa forzosamente que se refiera a una persona literal. Una persona literal, por supuesto, que puede dar testimonio, como lo hizo Cristo. Cuando estuvo en la tierra, dio testimonio del Padre. Él es el testigo fiel y verdadero. Pero el agua y la sangre, ¿verdad que no son personas literales? Por lo tanto, cosas impersonales también pueden dar testimonio. Pues eso es lo que ocurre con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. También da testimonio, pero sin ser literalmente una persona divina. De la misma manera que el agua y la sangre también dan testimonio. Y no son personas literales. Así de sencillo. Por lo tanto, repito, el hecho de que el Espíritu Santo, esta fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, dé testimonio, eso de ninguna manera significa que sea una persona divina literal. Ya he demostrado en este vídeo, en este primer vídeo, porque va a haber unos tres vídeos. Este ciclo de respuesta van a ser 3 vídeos. En este primer vídeo ya lo he demostrado bien claro que el Espíritu Santo pues no es ninguna persona divina, sino que es el poder del Altísimo, la fuerza de Dios. Quedaos en Jerusalén, les dijo Jesús a sus apóstoles, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. El propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Y hasta así lo han traducido, por ejemplo, en versiones católicas de la Biblia, como la Nueva Biblia Española, Hechos 1:8. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Ahí lo puede leer usted mismo en esa traducción católica de la Biblia, Hechos 1:8. Una fuerza. Eso es el Espíritu Santo. Una fuerza. ¿Una fuerza cualquiera? No, sencillamente la mayor fuerza del universo. Es el poder del Dios Padre, el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como ya he demostrado. Como dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo, el poder del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Bien, voy a dejarlo aquí ya. Este será el primer vídeo.
Mañana seguiré escuchando y respondiendo las mentiras de este falso cristiano trinitario hereje adventista del séptimo día llamado Dani. Así que mañana tendrán el segundo vídeo. Os ha hablado Tito Martínez.